Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Hola, muy buenos días, bienvenidos a En Voz de las Víctimas, un programa dedicado a todas las víctimas del conflicto armado, especialmente aquí en el departamento de Antioquia. Hoy vamos a hablar acerca del enfoque diferencial en niños, niñas y adolescentes. Para eso tenemos dos invitados, como siempre la unidad de víctimas está con la representación de su director territorial, Jorge Mario Alzate, bienvenido. Un saludo muy especial a todas las víctimas del conflicto que nos están viendo en todos los municipios de Antioquia y por fuera. Los invitamos a que llamen y aprovechemos al máximo este espacio. Muchísimas gracias. Claro que sí, también tenemos la representación de la Fundación Forjando Futuros, esta vez con Julio Cuastumal. Él es el coordinador jurídico de esta fundación. Bienvenido también, Julio, para hablar de este tema de enfoque diferencial. Muy buenos días y también un saludo extensivo a todas las víctimas que ven este programa. Y a esas víctimas que ven el programa, como lo dice Julio, las invitamos también para que llamen al 232-4604 y la línea nacional 018-051-5015. Recuerden que pueden ahí preguntar acerca del caso que tengan ante la unidad de víctimas o también si tienen algún caso, vamos a resolver todas las inquietudes que ustedes tengan referentes al conflicto armado y sobre el tema del día, que es enfoque diferencial, niñas, niñas y adolescentes. Vamos a dar entonces inicio con este tema. Jorge Mario, comencemos hablando cómo se convierte esta población en víctimas del conflicto armado y cómo son sujetos de reparación. Bueno, los niños, niñas y adolescentes, y especialmente los niños y niñas, son sujetos de especial protección. Lo que se ha evidenciado es que son los de los sectores poblacionales más vulnerables en el marco del conflicto armado. De hecho, sobre el registro único de víctimas tenemos 8 millones de víctimas, de los cuales casi 2.450.000 personas están entre los 0 y 17 años, es decir, en esta franja, son el 17%, estamos hablando del 30% del registro único de víctimas. ¿Y hay de pronto, Jorge Mario, discúlpeme, algún consolidado de Antioquia de niños? Digamos que este porcentaje se mantiene nacional, se mantiene en el nivel territorial. Aquí estamos en Antioquia hablando casi de 1.500.000 víctimas. Sí. Podríamos estar hablando de ese 30% representa esta población. De hecho, pues no todos los que están en el registro de niños y niñas tienen la información actualizada. Entonces hacemos campañas para que se actualice la documentación de los niños y las niñas en el registro único de víctimas. De hecho, hay sentencias de la Corte Constitucional, en este caso la sentencia T025 y auto 251, donde piden a las instituciones un especial énfasis y protección en la garantía de los derechos de los niños y niñas. Es decir, son prevalentes los derechos de los niños y las niñas en la sociedad y en este caso con mayor relevancia en el marco de las medidas de asistencia, atención y reparación por ser víctimas del conflicto armado. Son prioridades, pero no hay que confundirlos, Jorge Mario, con la priorización de otro tipo de víctimas. No, son prioridad, digamos, en términos de la atención. Es decir, sí, muchas veces en los procesos se atiende solamente al jefe de hogar, al padre, a la madre, pero los niños se invisibilizan un poco. Entonces, lo que es la política es visibilizar a los niños y deben tener una prioridad, digamos, en todos los programas de protección en términos de alimentación, educación, salud. Y ahí es fundamental la corresponsabilidad de los padres para que se pueda brindar una mejor atención a los niños y niñas. De ello, pues hay son afectados por diferentes hechos victimizantes. De todas maneras, de las principales afectaciones de tipo psicosocial. Claro. Porque en muchos casos les tocó ver
cómo asesinaban a sus padres, o les tocó sufrir, digamos, los desplazamientos sin entender qué era lo que pasaba, quizás ya no tienen toda esa información del contexto. Y hoy vemos, digamos, de afectaciones de hace 10 años o 15 años, vemos cómo los niños de ese entonces, hoy jóvenes, ya siendo adultos, pues tienen estos traumas y estas dificultades que si queremos que haya un proceso, digamos, como de reconciliación, de paz, hay que trabajar mucho con ellos. Entonces, esta es como digamos, de las énfasis en enfoque diferencial que hace la unidad. Hay unos programas y rutas específicamente para ellos. Pero ya vamos a hablar más adelante de este enfoque diferencial que tienen los niños, niñas y adolescentes, que es el tema de hoy aquí en Voz de las Víctimas. Ya tenemos nuestra primera llamada, se trata de Magnolia. Bienvenida, ¿de dónde nos llama? Sí, buenos días, le hablo acá de Medellín. De la ciudad de Medellín. Cuéntenos cuál es el caso que tiene doña Magnolia. Resulta que, en octubre me mandaron a pedir las fotocopias de los beneficiarios, ¿cierto? Sí. Yo llevé las fotocopias de todos los beneficiarios y resulta que en noviembre me colocaron un mensaje al celular de que ya había sido documentada la indemnización. Esta semana pasada llamé a Bogotá y ya me contestaron que la fecha de nacimiento mía se encontraba, estaba errónea, sí. Que tenía que presentarme al abogado para que lo organizara. Entonces yo digo, pero si yo llevé toda la documentación, todo está listo, ya fue incluido el hijo mío para la indemnización y resulta que ya me presentó este otro problema. Doña Magnolia, esperamos resolver entonces la inquietud aquí en vivo en Voz de las Víctimas. Invitamos a todas las personas que como ella quieren resolver sus casos a comunicarse al 232-4604 y la línea nacional 018 51 50 15. ¿Qué número? 232. 4604, por esta es la línea a la que usted se ha comunicado, doña Magnolia, ya le vamos a dar a usted respuesta. Dígame, Julio. Doña Magnolia, lo que indica la unidad de víctimas es que al terminar la llamada o en vivo, se le va a asignar una cita porque efectivamente aparece una documentación pendiente. Recordemos que las personas cuando están incluidas en el registro de víctimas, este es un caso de 1290, la señora viene haciendo trámites antes de junio del 2011, antes de que estuviera la 1448, entonces cuando son incluidas en el registro de víctimas, queda pendiente determinar quiénes son los beneficiarios de la indemnización para efectos de desembolsarla. Porque no todas las personas que hayan convivido con la persona, con la víctima, en este caso que es de homicidio, no todas las personas tienen derecho a recibir una indemnización, son específicamente unos familiares que pueden, dependiendo del grado de consanguinidad, el parentesco, pueden recibir una indemnización. Entonces, lo que se encuentra en el sistema es que a la señora le faltan unos documentos para determinar si tenía hijos la persona, si tenía cónyuge, quiénes son los papás, si el papá está con vida, si la señora... demostrar la relación o vínculo familiar que existía para definir quiénes son esas personas. Entonces, la unidad de víctimas le va a designar una cita para terminar de documentar el caso. Muy bien, invitamos entonces a todas las víctimas del conflicto para que se comuniquen, bien lo repetíamos, 232-4604 y 018 51 50 15 para que resuelva el caso que tenga aquí en directo en Voz de las Víctimas. Vamos a continuar hablando del enfoque diferencial en niñas, niños y adolescentes. Y ahora vamos a preguntarle a Julio cómo se aplica entonces ese enfoque diferencial en esta población, o mejor esa pregunta nos la resuelve Jorge Mario. Bueno, digamos en las medidas de asistencia, en este caso voy a hablar específicamente de reparación. En reparación tenemos dos programas específicos, se llaman Proyectándonos y Tren de Derechos. Proyectándonos está más orientado a los jóvenes entre los 12 y 18 años. Sí. Hay que recordarle a todos nuestros oyentes que en el caso de la medida de indemnización, los jóvenes no reciben los recursos directamente, sino hasta que cuando cumplan los 18 años. Estos entran en una fiducia, sin embargo, hacemos unas jornadas, digamos, para entrega de estos recursos desde mucho antes, digamos, cuando se va a entregar a la fiducia, con el ánimo de que también de los jóvenes se preparen y proyecten, digamos, su futuro y en qué van a invertir estos recursos. Adicionalmente, pues hay un acompañamiento psicosocial que lo hacemos con los padres. Podemos ampliar esa información más adelante, Jorge Mario, para que le demos prioridad a nuestras llamadas. Y esta vez es Mariela, ¿de dónde se comunica? Buenos días. Buenos días, de Aranjuez. Cuéntenos, doña Mariela, de aquí de Medellín. Mire, niña, lo que pasa es que yo hace 10 años tengo un hijo desaparecido. Sí. Entonces, yo hice pues todas las vueltas, me dijeron que me iban a indemnizar,
pero el año pasado yo llamé porque yo recibí esa llamada del Acuado de Palermo, llamé el año pasado y me dijeron que tenían hasta el 2020 para indemnizarme. Entonces yo quisiera saber en qué va ese proceso. Doña Mariela, muchas gracias por comunicarse con nosotros y efectivamente, Julio, la ley tiene hasta el 2021 para hacer este tipo de indemnizaciones, pero ¿en qué está el caso de ello? Sí, tanto en el tema de tierras como en el tema de los pagos de las indemnizaciones, la ley le concedió un plazo a la unidad de víctimas y a la unidad de restitución de tierras para hacer la entrega de los predios y para hacer el pago específicamente de las indemnizaciones. Como fecha límite está el 2021. Sin embargo, hay unos casos especiales que hemos ido resaltando muchas veces en estos programas. Esos casos especiales pueden ser priorizados para efectos de los pagos. Esos casos son, por ejemplo, aquellas personas que tienen una discapacidad física, los que tienen alguna enfermedad grave o terminal o crónica, las personas que son mayores de 70 años, población incluida en el registro como LGBTI. Estas personas pueden ser priorizadas, pero para que sean priorizadas tiene que documentarse el caso, es decir, si hay una persona que tiene una discapacidad física y que la unidad de víctimas no la conoce, tiene que hacerla saber, y en razón de esa discapacidad a esa persona que tiene esa situación le priorizarían el caso. Yo quisiera agregarle a la señora en tema de desaparición forzada, incluso se puede acudir todavía, si la persona no se tiene noticias de su paradero, puede acudir incluso a las instancias judiciales para intentar una reparación por esa vía y combinarla. Igual no va a recibir doble reparación, sino que la que salga primero, en caso de que saliera la indemnización por vía administrativa, si la indemnizan judicialmente, le descontarían esa parte o viceversa, pues. No habría doble indemnización en este caso, pero ella, por el hecho de ser un caso de desaparición, puede acudir todavía a las instancias judiciales. Muchas gracias, Julio. Jorge, ¿tenía algo que agregar pues con para respecto que le al demos caso? la respuesta al caso, la señora si está incluida en el registro único de víctimas en el marco de la ley 1448. Me informan pues aquí en el máster que usted, vamos a contactarla porque ya se puede documentar el caso como tal para continuar con la medida de indemnización. Entonces esté muy atenta a la llamada. Hay que recordar además, Jorge Mario, que aquí todas las personas que están comunicándose con el programa En Voz de las Víctimas, pues van a tener un seguimiento por parte de la unidad de víctimas. Vamos a recordar muy rápidamente, como siempre, porque es muy importante, Jorge Mario, esos puntos de atención donde también se pueden acercar a pedir información. Tenemos, en Medellín tenemos 3 puntos de atención, está en Belencito, en Palermo, en Cauces, distribuidos en la ciudad, administrados por la Alcaldía de Medellín, pero con presencia de la Unidad para las Víctimas y otras instituciones. En Itagüí tenemos también punto de atención, en Bello, en Caucasia, y recordarles que en los municipios donde no hay presencia directa de la unidad están las personerías municipales y los enlaces municipales de víctimas que tienen información para orientarlos y para adelantar los trámites ante nosotros, digamos, Comunidad Nacional. Muy bien, estábamos hablando con Jorge Mario Julio de las jornadas que aplican para el enfoque diferencial de los niños, niñas y adolescentes. Continuamos ampliando esa información que pues la cortamos para recibir una llamada. Sí, la unidad de víctimas efectivamente en aras de aplicar ese enfoque diferencial que establece la ley 1448 realiza un tratamiento especial o unas jornadas especiales tanto para la atención psicosocial como para el trámite ya pues de desembolso indemnizatorio. Bien lo decía el doctor Jorge Mario que las personas antes de que cumplan los 18 años no pueden recibir su indemnización, no la puede recibir su padre, ni su madre, ni la persona que esté como tutor, eso queda en un encargo fiduciario, pero entonces se le va haciendo una especie de capacitaciones a los adolescentes antes de que cumplan los 18 años para que al momento de que se le desembolse su indemnización tenga alguna decisión tomada y bien capacitada de qué hacer con esos recursos económicos que se le dan por la victimización de la que tuvo pues con la muerte de sus padres o de sus hermanos, de sus familiares, de quien haya sido, por la situación que haya sufrido. Jorge Mario, hoy estamos hablando de este tema porque se terminó abril, que es el mes de la niñez. En ese orden de ideas, ¿cuáles fueron las jornadas o qué hizo la unidad de víctimas precisamente para capacitar a todos estos niños, niñas y adolescentes aquí en Antioquia?
Creo que más que la misma unidad es que, digamos, todas las instituciones, en este caso las alcaldías y todos conmemoraron, digamos, este día, el Día de los Niños y las Niñas. Yo creo que esto nos debe llevar como más a una reflexión de cómo estamos propiciando entornos, digamos, protectores, cómo estamos garantizando los derechos de los niños y de las niñas, que están bajo principios inclusive internacionales y que son de prioridad en cumplimiento. Digamos que hoy es inaceptable que hoy, digamos, todavía se estén muriendo niños por desnutrición. Totalmente. O que haya maltrato infantil, que los padres no hagamos lo que tengamos que hacer en términos de una educación con nuestros hijos, en fin, digamos que se generaron como esos espacios de reflexión en la ciudad y en todos los municipios de Antioquia, y lo que sí hacemos un llamado, digamos, especial para los niños víctimas del conflicto. En eso, digamos, vamos a seguir profundizando ese enfoque diferencial, pedimos que en las alcaldías, en los planes de desarrollo, digamos, se implementen programas específicos, con énfasis sobre todo en temas psicosociales, porque realmente digamos, quedan muy vulnerables a toda esta afectación por el conflicto. Además hay un riesgo de que paradójicamente un niño, una niña, un joven que ha sido víctima del conflicto, el día de mañana se puede convertir en un victimario. Por supuesto. Digamos, si me lo mató la guerrilla, me lo mató los paramilitares o una BACRIM, él va a querer, queda como un asunto interno que si no se resuelve el día de mañana va a querer hacer venganza o porque no tuvo las oportunidades en términos de educación para poder salir adelante con su familia. Sin embargo, se han realizado, Jorge Mario, no solamente en abril, sino durante lo que va del año ya 30 jornadas en 30 municipios de todo el país, precisamente con estas jornadas de enfoque diferencial. ¿Qué metodología entonces se está utilizando, Jorge Mario, en las jornadas y cómo funciona la indemnización para los menores? Bueno, nosotros hacemos énfasis, talleres con psicólogos y psicólogas específicamente para hacer un acompañamiento a los jóvenes, se les contextualiza, se invita no solamente a estar los jóvenes, sino con sus padres, donde se hace una contextualización de qué es ese encargo fiduciario, digámoslo así, frente al tema de la indemnización, y se dan unas pautas, digamos, frente al tema de convivencia, el relacionamiento con la familia, y si hay algún caso en particular donde se evidencia que se requiere hacer una consulta clínica específica con alguien, se adelanta ese proceso. De todas maneras, la unidad no es la única entidad que tiene programas psicosociales, las tienen las alcaldías, la tiene el Ministerio de Salud a través del PAPSIVI, que también hacen un énfasis en los jóvenes. Y se trabaja mucho el proyecto de vida, digamos, como el tema del ahorro, cómo se proyecta su vida, digamos, el joven, o específicamente para que poder afianzar, digamos, confianza y valores, pues, para poder seguir adelante. 232-4604 es nuestra línea telefónica aquí en Medellín, y la línea nacional 018-051-5015 para todas las personas que deseen resolver los casos que tengan referentes al conflicto armado. Si usted de pronto ha sido víctima de homicidio, si perdió un ser querido, si de pronto ha sido víctima de secuestro, lesiones personales, en fin, hay 13 hechos victimizantes que la unidad o el Estado mejor pues está contando para indemnizar a todas estas personas, que como bien lo hemos escuchado en el programa son 8 millones de víctimas que tenemos en el país. Antioquia encabeza la lista de estos departamentos con 1.500.000. Así que les recuerdo, 232-4604, ya tenemos una llamada. Esperanza, bienvenida. Esperanza. Esperanza, ¿nos escucha? ¿De dónde nos llama? Muy buenos días. Muy buenos días. Les estoy llamando desde el municipio de Facatativá, Cundinamarca. Ah, qué bueno, muy bienvenida. Muchas gracias por llamarnos desde allí. Nos encanta que nos llamen desde otras regiones también del país. Cuéntenos. Bueno, mi consulta es la siguiente. Yo soy población víctima desde el año 2002. Aparezco en el registro único de víctimas desde esa época. En el año 2006 nuevamente sufro otro desplazamiento. También ya estoy incluida. Estoy preguntando sobre mi indemnización, en qué estado va, ya que el 22 de septiembre del año pasado se me hizo el PARI. Quiero esa respuesta, cómo va lo de la indemnización, porque nunca a mí se me ha llamado, nunca se me ha dicho nada más, ni se me ha llegado más ayuda humanitaria ni nada. Esa es una consulta. Y la segunda consulta es que desde el año 2011 estoy pidiéndole al DPS retornar al lugar de donde fui desplazada. Siempre ¿Desde qué sitio, doña Esperanza? Que si hay voluntariedad de retorno, que si hay seguridad en el municipio, pero en concreto nada. Entonces quiero por esas dos cositas preguntarles a ustedes cómo estoy. Doña Esperanza, ¿y qué sitio de retorno?
Facatativá, Cundinamarca. Quiero retornar a Facatativá. Pues yo mantengo mis cosas, todo lo mío, mi base de datos de todo, de Familias en Acción y todo, está en un pueblecito aquí cercano, aquí, que es Quetame, Cundinamarca. Pero yo quiero retornar de donde fui desplazada, que es Facatativá, Cundinamarca. Por cuestiones de trabajo, pues mantengo de aquí para allá y de allá para acá, pero yo quiero ya sentarme aquí de nuevo. Muy bien, doña Esperanza, muchísimas gracias. Le repetimos que nos agrada mucho que nos llamen desde otras regiones del país. Esta vez desde Facatativá, en Cundinamarca. ¿Qué respuesta le podemos dar a ella? Bueno, como dice la señora, ella se encuentra incluida en el registro de víctimas con la ley 1448 como población desplazada. Al realizar ese plan de atención y reparación integral, que es lo que llama la señora el PARI, entra dentro de un proceso de estudio, análisis, para determinar si va a recibir una indemnización o va a recibir va a continuar con las ayudas humanitarias de emergencia por el asunto del desplazamiento del que fue víctima. En el momento no hay todavía resuelto, o por lo menos en las bases de datos no aparece resuelto el tema del PARI. Se le sugiere que se acerque nuevamente al punto de atención para ver si ya hay una respuesta. Normalmente esas respuestas las emiten 3 meses después. La personería la puede asesorar para efectos de una petición para que le den el resultado de ese PARI y determinen si continúa recibiendo ayudas humanitarias o si más bien se pasa al proceso indemnizatorio. Yo creo que frente al retorno el doctor Jorge Mario nos puede ilustrar un poco. Doña Esperanza, mejor. Bueno, frente al retorno, decirle, las víctimas tienen derecho a apoyo al retorno, especialmente las víctimas por desplazamiento forzado. Normalmente se debe elevar una petición, una solicitud a la Unidad Nacional para las Víctimas. Lo puedes hacer a través de la personería o el enlace municipal de tu municipio directamente a la unidad. Es muy importante que para el retorno se den 3 condiciones: voluntariedad, condiciones de seguridad y de dignidad. En este caso es fundamental el tema de seguridad. El tema de seguridad depende, digamos, nosotros se actualiza constantemente esos conceptos en los marcos de los comités de justicia transicional en los municipios. Una vez se dé para eso es importante que te acerques a un punto de atención. Hay que mirar allá a la oficina del enlace municipal o en Bogotá para que te den una orientación mucho más precisa. La unidad puede acompañar con recursos para el traslado de los enseres y transporte para tu retorno, y se coordina con otras instituciones el apoyo en los otros componentes para el tema del retorno. Es muy importante también estar atenta, digamos, a la notificación del PARI, porque ya se da un resultado si se suspenden o no las ayudas o cómo continúas en tu ruta de reparación integral. ¿Cuánto tiempo se demora el PARI? Ella dijo que lo hicieron en septiembre. Ya deben haber resultados de ese PARI. Seguramente no ha tenido la posibilidad de tener la comunicación de la unidad, por eso es importante que se acerque a un centro de atención para que en el resultado del PARI, a ver si hay superación de carencias o no hay superación en términos de la continuidad de la ayuda humanitaria. Estamos hablando hoy del enfoque diferencial entre niños, niñas y adolescentes, pero recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 232-4604 y 018-051-5015 para resolver otro tipo de inquietudes. Vamos a continuar entonces hablando de este tema, y ahorita mencionábamos el encargo fiduciario para los niños. ¿Qué podemos decir acerca de este tema? Expliquemos un poquito en qué consiste para que nos entiendan mejor. Julio. Hay un proceso especial para las personas que son menores de 18 años. Estas personas, ese proceso especial establece que hay una posibilidad de que realice un contrato de naturaleza civil, un contrato especial en el cual se le entregan las sumas de dinero a una entidad fiduciaria. La fiducia normalmente se conoce como en esos contratos de urbanización, de proyectos, de vivienda. En este caso se aplica para esos procesos, para que la fiducia administre especialmente esos recursos, y una vez la persona cumpla esos 18 años de edad, se le entrega o se le desembolsa los dineros que viene administrando la fiducia en ese contrato especial. O sea que después de que se hace efectiva la reparación, o sea que se hace el contrato, se le entrega las sumas de dinero a la unidad de víctimas, ya la unidad de víctimas ya no queda con esos recursos, el Estado ya no queda con esos recursos, sino queda encargado un ente financiero. Muy bien, tenemos una nueva llamada, se trata de Julián. Julián, ¿desde dónde nos llama? Muy buenos días. Buenos
días, soy Julián Casas, llamo desde acá de Medellín. Muy bien, ¿cuál es el caso que tiene Julián? Bienvenido. Mi padre fue asesinado por las FARC hace 25 años. Mi mamá fue quien puso la acción ante la reparación integral de víctimas, sí, y no hemos podido lograr de que sea incluido dentro del proceso, ya que después de que la Fiscalía determinó de que efectivamente fue las FARC quien lo asesinó, y no hemos podido contar con la reparación. ¿Por qué no ha podido contar con la reparación, Julián? Jorge. Porque la unidad no ha incluido a mi padre como víctima de... No está en el registro único de víctimas. Perfecto. ¿Tú? De acá de Medellín. De Medellín. Correcto. Bueno, Julián, mira, en este caso son dos procesos. Al parecer tú empezaste un proceso por justicia y paz o un proceso por fiscalía, ¿sí? Que no siempre van de la mano por el tema administrativo, por la unidad en este caso. Es muy posible que, pues, consultando las bases de datos aquí, con la cédula de tu mamá o tuya, no los encontramos en el registro único de víctimas. Es posible que no hayan declarado ante la personería esa situación, o puede haber un error en el documento de entidad, entonces no los ubicamos. Pero precisamente les vamos a dar una cita, digamos, para poder aclarar la situación, pero digamos que es muy favorable, en este caso, que ya haya un pronunciamiento de la Fiscalía frente al reconocimiento del homicidio del padre de Julián. Entonces, vamos a contactarte pronto para poder aclarar esa situación en el registro y poder avanzar con el tema de la reparación. Muy bien. Julio, ¿tiene algo que agregar al caso o está bien? No tendría nada que agregar. Muy bien, vamos a continuar entonces porque ya se va a terminar el programa En Voz de las Víctimas con una última pregunta, y es bien importante, Julio, con respecto al tema del reclutamiento forzado, que además está en este momento en agenda pública con el tema del proceso de paz. ¿Cómo se indemniza este tipo de menores o qué ayuda tiene la unidad de víctimas para ellos? Hay otra llamada. Sí, pero respondamos rápidamente esta pregunta. Con el tema del reclutamiento de menores, efectivamente hay que hacer un estudio especial por parte de la unidad de víctimas, porque hay que determinar primero hay que determinar en los escenarios judiciales, en algunos casos, si estas personas efectivamente fueron reclutadas forzosamente. Hay personas que en Justicia y Paz han sido reconocidas judicialmente como reclutados ya siendo mayores, pueden tener una indemnización al igual que cualquier otra víctima. Como decía el doctor Jorge Mario, hay una situación especial ahí, porque los menores, si no se tiene esa atención, pueden terminar siendo también victimarios. Sí. Y ahí está el papel del acompañamiento psicosocial del Estado para que no haya repetición en todo este tema. Para despedirnos ya, Julio y Jorge, vamos a recibir la llamada de Yolanda. Bienvenida. ¿De dónde nos llama? Barranca Bermeja. De Barranca Bermeja. Bienvenida, cuéntenos. No, pues yo tengo el caso de mi esposo que quedó discapacitado total, y pues quisiera que tuvieran una prioridad con él. Pero usted ya hizo el reporte. Ya hice toda la gestión y todo, y está reconocido como víctima, pero igual yo envié un oficio desde la Defensoría del Pueblo y no me han dado respuesta ninguna para que tuvieran la priorización. Claro, doña Yolanda, muchas gracias por comunicarse con nosotros. ¿Y qué le podemos decir, Jorge, rápidamente a ella? Bueno, doña Yolanda, vamos a revisar el caso suyo, la estaremos contactando. Lamentamos lo que le ha pasado a usted como víctima del conflicto. Esperamos pues que se pueda agilizar el caso. Igual aquí lo hemos hablado, y por esa situación, por ese hecho victimizante y por la situación que se encuentra en situación de discapacidad su esposo, pues tendría una prelación. Esperamos poder ayudarle, la estaremos llamando muy prontamente. Muy bien, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos dentro de 15 días, el lunes a las 9:30 aquí en Teleantioquia. Hasta pronto y feliz día.